Le agradezco mucho que esté con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a este Búnker Político, este espacio donde, ya sabe, la charla, la entrevista, pero sobre todo la conversación con quienes transforman, cambian el ámbito de la vida pública, el ámbito de la vida política, social, están presentes en el Búnker Político. Le agradezco mucho su atención y le recuerdo que transmitimos a través de la multiplataforma, la televisión, la radio y las plataformas digitales en Facebook, páginas también de nuestros compañeros y prácticamente, bueno, todos estamos unidos en la multiplataforma, así es que le agradezco el favor de su atención. Y bueno, saludo con todo el gusto del mundo a quienes integramos el Búnker Político y a nuestro invitado esta noche. Y bueno, estaba ahorita, tengo el gusto ya de conocer al doctor Salvador desde hace, pues, algunos años. Ahorita iba a empezar a sacar cuentas, pero mejor no las vamos a sacar. Entonces, de algunos años. El doctor Salvador García Espinosa es, además de arquitecto, maestro en planificación y desarrollo urbano, maestro en arquitectura e investigación de sitios y monumentos históricos, doctor en geografía nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2007, miembro fundador de la Asociación Michoacana de Ciencias y miembro de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Fue también, obviamente, es profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Economía, y también fungió como secretario general en la rectoría del doctor Merardo. Merardo Cerda. Yo dije, sí, es el doctor Merardo. Y está con nosotros esta noche y le agradezco mucho su presencia con nosotros. El agradecido soy yo. Qué gusto saludarlo, doctor. Tenía ratito de no verlo físicamente, de verlo ahí en algunos temas que traen ahí a colación, y agradecerle mucho a Pepe Toño que estemos pensando también en estos otros actores que también cambian la vida pública y social de nuestro estado. Gracias, Pepe, ¿cómo Laurita, estás? ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo está? Buenos días, saludarlo, hermano. Buenos días, gusto saludarlos y saludar también a todos. Un saludo al auditor, buenas noches. Y lo va a ir viendo usted en el transcurso del programa. Y es que cuando se habla de política, Laurita, pensamos en políticos por obvias razones, ¿no? Sí. Pensamos en los dimes y diretes y en los pleitos y que tú, que yo, y etcétera, etcétera. Pero realmente la esencia de la política son las políticas públicas, lo que se hace precisamente desde los gobiernos para beneficio de la sociedad. ¿Por qué invitamos y que amablemente accedió el doctor? Porque aparte de estar inmiscuido en la Universidad Michoacana, que ese es otro boleto también interesante, se ha dedicado en cuerpo y alma a temas urbanos. Entonces, cuando hablamos de temas de ciudades, pues obviamente hablamos de qué se está haciendo precisamente en un tema urbanismo, ¿no? Movilidad, por ejemplo, los predios, las viviendas, los servicios públicos, todo. Entonces, ya cuando caemos en temas que nos competen a nosotros, decimos, caray, caray, ¿no? Entonces, va a estar interesante, para ello lo estamos invitando para que nos acompañe la Así es, que se quede con nosotros. Y, por supuesto, mi querido Chucho Marcha, también esta noche con nosotros. Querido, ¿cómo estás? Bien, señora Marín, un poco... ¿Y de buenas? Más o menos. Un poco pensando en que hoy no hubo discusión entre ustedes, es que señor Zamudio. ¿Sabe qué, señor Marcha? Ya viene el aguinaldo. No discuta. Oiga, yo soy una mujer ante todo inteligente. No, pues, visionaria. Entonces vea usted qué bonito lo recibí, qué bonito lo traté. Bueno. Mira, ya me calentaste la boca, entonces voy a decir, porque lo que pasa es que Laura Yadira Marín siempre me la aplica en diciembre. Diciembre me dice, en Navidad es con mamá, ok. Año Nuevo, vamos con tu mamá, pero regresamos con mamá. Entonces, como siempre la discusión de, suelta para acá, suelta para acá. Entonces, siempre en diciembre es terzo, hermano. Terzo, porque busca con qué, y luego, oye, pues le hace falta esto a la casa, oye, que cuánto recibiste. Entonces, ahorita es terzo. El 1 de enero se acabó el amor, ¿eh? No, dijo nuestro padre José, el amor acaba. Y enero dura 120 días. Sí, así es, exactamente. Entonces,
Entonces, bueno, así es. Pero se queja demasiado. No, y no tengo razón. No, pues claro que no tienes razón, porque además lo repartes como entre 8. Bueno, es como el presupuesto. Es como el presupuesto estatal, ¿no? Eso es para acá, eso es para acá. Luego presentamos un alcance, luego nos recorta, entonces tenemos que ajustar. Oye, ¿cuánto te da aquella? No, pues le recortamos. Ya que no, pues, entonces es así. Es a lo que pidan, a lo que dan. Exactamente. Sí, pero por ¿Usted eso. pida, señora Marín? No, porque Tú pida, usted pida. yo estoy en lo más alto, en el top más alto, porque ya Qué sé que bueno. luego entre la repartición de los bienes, No, pues y ahora ya. le agregamos que también con los caballeros. O sea, yo ya me acabo Hermano. de enterar. Sí. O sea, No, de hecho, Laura está pidiendo que de mi salario, de mis ingresos, el 50%, ya lo quiere elevar a rango constitucional, ¿eh? Ya sea directo para ella. O sea, ya no proporcional. No, ya, que quede fijo. Oye, es que ya está de moda. Ya, o no, sea, sí, ya todo está es, de moda. todo se De le verdad, va. yo le voy a aplicar, ok, va el 50, pero vamos a ver por ahí algunas reformitas que vamos a hacer en el camino, ¿no? No, pues Es ver, claro. que van a Es estar de verdad intensas. dan ganas. Sí. ¿Cómo no? Pues no estás viendo. No estás viendo y no ves. Estás viendo y no ves. Doctor, bienvenido, ¿eh? Perdón que lo metamos acá, perdón, en esta discusión de... Me congratulo de estar aquí, pero más en este espíritu navideño. No, bueno, estamos Fue la aquí. mejor época para venir. El que no viva eso se Es- aquí está usted en casa y siéntase como tal. Sí, aquí. siéntase como tal, Sí, seguramente lo seguramente usted le sabe Me muy voy antes bien. de que vayan a cobrar algo. Ya vi que aquí... Dar y recibir. Sí, aquí. No, y además el doctor se aventó unas durísimas en la universidad Sí, como secretario sí. general, entonces dijo, sé de lo que están hablando en diciembre. No, ya cuando en su casa le dicen, te voy a tomar por 66 días la casa, ya sabe. Ya sabe. Ya sabe. ¿A qué se Cuando refiere? aquí Pepe Toño me dijo, lo invito al búnker, dije, búnker encerrado. Híjole, no suena a nada muy bueno, grato. hay que ver, porque ya uno aquí encerrado, pues a ver ahora sí. Y ahora sí, a ver cómo le va. Doctor, gracias, de verdad, No. gracias por venir y sobre todo en este momento porque hay políticas públicas muy interesantes en esta administración del gobierno del estado de Michoacán. Y yo sí quisiera empezar a platicar con usted. Decía Pepe Toño y decía muy bien que cuando nos enfocamos en los temas que nos benefician o que nos pueden llegar a perjudicar o que tenemos que hablar, yo quiero platicar con usted acerca de urbanismo y acerca de movilidad. El gobierno del estado ha venido hablando acerca de los teleféricos. De hecho, si usted se fija, el logotipo del gobierno del estado es un teleférico, ¿no? Que me parece que ha centrado su política pública de movilidad en el tema del teleférico y pues Morelia ya también parece que todo encamina hacia allá. Yo le quiero preguntar, doctor, ¿cómo se combinan estos temas de nuevas maneras de moverse o de transporte público? ¿O qué se necesita también para tener ciudades como el caso de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, que también además tiene un puerto? Desde su óptica, doctor, ¿cómo ve esto? Yo comenzaría diciendo, y retomando el comentario que hacían ustedes, todos nosotros al vivir en la ciudad somos expertos de la ciudad. A veces pensamos que es así como una ciencia oculta, ¿no? Como que hay expertos que saben de la ciudad. No, todos cuando vivimos en la ciudad sabemos dónde están los embotellamientos, dónde está... La gente que hace manifestaciones sabe exactamente dónde puede tomar un crucero y colapsar la mitad de la ciudad. Eso requiere entender cómo funciona la ciudad para con un punto desquiciarla. Y lo saben. Y todos sabemos. El asunto grave está que, como todos lo vivimos y todos lo conocemos, cuando vemos muchas de las obras decimos, ¿a quién se le ocurrió? ¿Por qué no preguntaron si era del común? Que todo el mundo sabe que aquí te dan la vuelta en U y le ponen ahí prohibido dar la vuelta en U. Como la de Juan Pablo II. Bueno, ahora que acaban de modificar ahí, todo el mundo daba vueltas, no, pues ahí le vamos a poner que no. Y entonces dice uno, ¿pero qué no era de sentido común? Pues parece que son dos realidades, la de la política, del gobierno de querer cambiar a veces por cambiar, y no por resolver, sino simplemente por hacer obra, por cambiar. Vemos de repente que cierran un carril Camelinas 2 de la tarde para arreglar el jardín y dice, bueno, ¿no habría otra hora? O para pintar a las 8 de la mañana, ¿sí? ¿No habría otra hora? Entonces, como que vivimos dos realidades que luego es difícil entender. Y en el caso de la movilidad, pues día a día
el tema que hoy se discute en todo el mundo sobre las ciudades es la movilidad. Porque hemos construido una ciudad que está basada en el automóvil, que está basada en algo que en la academia le llamamos zonificación de usos de suelo, es decir, una zona solamente habitacional, una zona solamente comercial, una zona industrial, una zona donde haya centros comerciales o de recreo, y eso nos obliga a movernos de un lugar a otro. Hacemos desarrollos de 5,000, 7,000 viviendas y pareciera que nadie piensa que esa gente que va a vivir ahí pues necesita de un comercio, necesita de una escuela, ya no nomás de parques, necesita de servicios básicos, tiendas, tintorerías, farmacias, y no lo hay. Y entonces nos obligan a movernos día a día, más tiempo en el automóvil, más dinero, porque gastamos una parte significativa de nuestros recursos y generamos por ende más contaminación. Y entonces por eso el tema de la movilidad está en todas las ciudades. Ahorita es cómo nos movemos, no dónde vivimos ni qué hacemos, es cómo nos movemos, porque hay que hacer que la gente y las mercancías se muevan más rápido, con menos costo y en menor tiempo. Entonces es increíble. Hay un estudio muy interesante que hizo el Instituto Mexicano de la Competitividad aquí en México, y así lo titula, ¿cuánto cuesta la congestión urbana? Y lo que hizo fue ver cuánto tiempo se tarda la gente en el tráfico y lo tradujo en horas hombre, trabajo. Y en dinero, en lo que representa en horas hombre y dinero. Para el caso de México son 890 y tantos mil millones de pesos al año. Para el caso de Morelia, nosotros perdemos, según ese estudio, en el tráfico, cerca de 60 horas al año. Es decir, es como si nos dijeran, vete de vacaciones, y uno se fuera al carro y se quedara ahí las 2 semanas de vacaciones al año, y más, porque son 60 horas las que perdemos, y uno dirá, no, yo nomás hago 10 minutos, sí, súmenle, 10, 15 minutos, al rato ya media hora, antes eran, llego en 5 minutos, ahora vete con 20, porque quién sabe qué te tope, y en dinero, según esta estimación, son más de 800 millones de pesos al año lo que gastamos. O sea, mucho más del presupuesto que se destina a obra pública en el municipio, para tener un comparativo. Y para tener estas vialidades o este transporte público que pueda resultar eficiente, como en otros países, doctor, ¿no? Europa, por ejemplo, que se mueve mucho en metro, en tren, ¿no? Yo atribuyo, entre muchos factores, una situación muy particular para el caso de Michoacán, y es que la ley establece que el transporte es facultad del gobierno del estado, pero las calles son municipales. Entonces, esa incongruencia hace que se generen muchas desavenencias, sobre todo porque políticamente pues nunca estamos en la misma sintonía. Es como si... Bueno, tantito, pero para ponerlo, explicarlo en contexto, es como si aquí Pepe Toño tuviera el organismo operador de agua y Jesús tuviera la facultad de las tuberías. Él puede diseñar todas las tuberías, pero no sabe cuánta agua va a haber, ni cuándo la van a soltar, ni nada. Entonces no hay. Entonces no importa que yo haga una vialidad amplia si no sé si por ahí va a pasar el transporte, cuántas unidades, quién autoriza cuántas unidades pasan por ahí, cada cuándo o dónde hacen las paradas, y siempre tenemos esos conflictos. Doctor, a ver, partiendo de esto que es básico porque es la ley y lo que está escrito en el papel, ¿podríamos pensar que de ahí surge el tema de los teleféricos? ¿Por qué? Pues es espacio aéreo. Ahí ya no hablamos de calles que son competencia del municipio, sí de un mecanismo de transporte que es competencia del Estado. Yo no me meto con las calles, pero pues oh sorpresa, para construirlo sí necesitamos de todos modos la anuencia del municipio. Sí, puede ser esa una interpretación. ¿De dónde surge? Pues los teleféricos surgen de la necesidad de mover gente en zonas accidentadas topográficamente, es decir, en lugar de construir tantas vialidades en pendientes que implica más recursos, muros de contención, que es una infraestructura muy cara, pues tráetelos por el aire. Tal como ocurrió en México, la gente ahorra en Iztapalapa ahorra mucho tiempo porque baja del cerro inmediatamente. Se pone de moda y ahora queremos copiar esa modalidad en muchas ciudades, pero
lo decía Laura ya ahorita al principio, cómo convive con los demás sistemas. Porque no se trata de que los camiones funcionen como si estuvieran solos, las rutas, las urban funcionan como si estuvieran solos, los taxis parece que nomás existen ellos, los Uber están en otra dimensión, ¿Y las las motos, las ciclovías y ahora el teleférico. Estamos en un multiverso. Sí, y entonces ahora sí, ¿cómo? Y dicen, no, es que nosotros vamos por arriba. Sí, vas por arriba. Pero ¿dónde van a estar las terminales? Las estaciones. Las estaciones. Lo que tú decías está muy acertado. En primaria, en CEU, en el estadio, en el obelisco. Es decir, en puntos estratégicos donde yo no tuve que afectar otro tipo de propiedad, no tuve que adquirir suelo. Eso baja el costo, pero también son puntos nodales. Claro. El de CEU ya es un punto muy conflictivo, porque la J. Múgica, justo ahí donde se intersecta con Cuautla, se redujo a 2 carriles por una ciclovía que pusieron, ahí por Radio Nicolaita, hablando en términos noticiosos. Sí. Se redujo a 2 carriles y encima va a haber el teleférico. No, creo yo me atrevo a pensar, y lo he comentado con la gente que está a cargo de esto, le digo, es que es proporción y escala guardada, pues pensaríamos que va a ocurrir algo similar a lo que pasó con el metro en la Ciudad de México. Donde estaba el metro, pues surge el sitio de taxis, los vendedores, el cambio de uso de suelo, las rutas van a buscar estar ahí, pues sí es cierto que baja la gente y se va a cambiar de modalidad. Entonces, ¿dónde está ese impacto? Hay que preverlo, si no, a lo mejor costo-beneficio salimos perdiendo. Pues es que imagínese puntos, como ya mencionaba usted, donde los ciudadanos que somos expertos en saber qué puntos son los de mayor afluencia y conflictividad, pues el obelisco a Lázaro Cárdenas, que es el epicentro de las movilizaciones, que es ahí un cuello de botella en hora pico, ahora sumemos de una torre de un teleférico con gente que va a descender y transbordar, no, pues aquello va a ser una cámara húngara. Sí, porque además vienen todos los de Villas de Pedregal. Sí, imagínate. No, es que eso va a ser la locura. Pero a ver, doctor, comentas algo que a mí en lo personal me llama la atención. Dices, los teleféricos son normalmente idóneos para zonas accidentadas. Y no sé si ustedes han visto el teleférico que está allá en los límites entre Ciudad de México y Ecatepec, en donde lo que eran los cerros que rodeaban el valle de la Ciudad de México, que ahora están pobladísimos. Pues sí, obviamente hay el teleférico que cruza, por ejemplo, es Insurgentes Norte, es la carretera hacia México-Pachuca, que es la más transitada. Entonces, pues ve el teleférico por arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la gente que literal vive en la punta del cerro, pues ideal, ¿no? Porque el transporte público, ve tú a saber cuántas vueltas tiene que dar y luego cruzar para dar. Entonces, a ellos les toca muy bien. Pongo este ejemplo porque entonces, a ver, y retomando lo que usted dice, en Morelia, y lo que dijo, y Laurita lo dijo muy bien, ¿en Morelia se necesita el teleférico, sí o no? No soy su alumno, doctor, no somos alumnos, al grano, no diga referencia, sí o no. Todo viene a ayudar en una ciudad que tiene una pésima movilidad. ¿Por qué? Porque en Morelia, como en muchas otras ciudades, el transporte es malo, caro y deficiente. Entonces, ¿que el teleférico va a ayudar? Ah, claro que va a ayudar. ¿Cuánto puede ayudar o cuánto no puede ayudar? Depende cómo se integre con los demás sistemas. Es que es lo mismo que decir, a ver, ¿ganamos cuando cambiaron las combis por las urban? Sí, más cómodas. Ya no tiene uno que ir agachado y no le tenían que poner el copetito. Pero nada más el vehículo, lo demás sigue funcionando igual. Claro. ¿Cómo integro eso con el otro sistema? Yo veo muy difícil que alguien que venga en una combi que ya pagó sus 10 pesos, llegando, por ejemplo, ahorita decía, vengo de Villas del Pedregal, me bajo ahí en el obelisco y pago otros 10 pesos para subirme al teleférico para llegar a mi destino. Pues la idea o la tendencia nos indica que la gente se va a seguir en su combi, porque pues bajarse y subirse al teleférico va a costar lo doble, ¿no? 10 pesos y 10 pesos. Entonces mejor me voy en la combi. Es decir, va a servir para el que tome el teleférico y se baje del teleférico, pero no va a haber interacción con las otras rutas porque al usuario le va a costar el doble, 10 pesos y 10 pesos. No, perdón, el costo-beneficio ahí más bien podría ser o interpretarse como el tiempo de traslado.
que podría ser más eficiente por aire que por tierra. Depende de dónde vayas y a dónde llegues, porque ahí va a ser muy difícil. El teleférico cruza, digamos, de manera transversal con 4 rutas de combis. Ok. ¿Sí? De estas rutas de combi o del teleférico, ¿quién se va a bajar para después agarrar una combi? Eso implica dos pasajes. ¿Por qué tenemos ciudades dormitorio, colonias dormitorio? Entiéndase acá para Tarímbaro o Villa del Pedregal. Porque la gente, aparte de que hace mucho tiempo para venir y regresar a su casa, pues es muy caro. Entonces viene temprano, hace todas sus actividades, hasta come por acá y después regresa a dormir. Claro. Entonces pagar 2 veces implicaría como, pues mejor voy a mi casa, como y regreso. Que no se puede por el tiempo y no se puede por el dinero. Pues lo mismo sería pretender bajarse de la combi, subirse al teleférico o bajarse del teleférico para después agarrar una combi. Es doble pasaje. Claro, si se piensa en un sistema integral, como muchas otras ciudades, donde el mismo boleto te permite cambiar, dependiendo del tiempo, te dan X periodo de tiempo para que tú puedas trasladarte de un sistema a otro, se vuelve integral y entonces la gente dice, claro que me beneficia, porque no voy a gastar más. A ver, entonces, interpreto tu respuesta y lo que tú me quieres decir es que sí va el teleférico en cuestión, sí lo apoyas siempre y cuando contribuya a esa movilidad, pero con los siguientes asegúnes. Si nos va a generar más conflictos viales en las zonas de las terminales, ahí vamos a tapar una cosa y vamos a destapar otra cosa. Y otra, que evidentemente va a ser más costoso al usuario, porque si tiene que hacer el famoso voy a transbordar, entonces usan una combi, se suben al teleférico, se bajan y vuelven a usar otra combi. Entonces ya son 10, 20, 30 de ida y 30 de regreso. ¿Sí? ¿No? Entonces, el beneficio se puede ver, digamos, minimizado o no potenciado, dependiendo de cómo se va a integrar a los demás sistemas. El teleférico por sí solo no es malo. Claro que va a ayudar y va a ayudar a la gente que pueda subirse y trasladarse y ahorrar tiempo. Pero pudiera ayudar más si se logra una integración correcta que beneficia más número de usuarios. Con esto voy a la pausa, regreso por supuesto para hablar también de, evidentemente, esto que es un cambio en la mentalidad incluso de los propios usuarios y también porque luego lo que sucede es que le vas metiendo más carros y dicen, no, hago el esfuerzo y me compro un carro o le compro un carro a mi hija o le compro un carro a mi hijo o le compro una moto y entonces no hacemos nada con la movilidad, la vamos saturando. Regresamos enseguida, no se vaya. Seguimos hablando, pues obviamente con un especialista sobre este tema que es tan importante. Chucho, ¿tenías algo ya ahí en el tintero? Regresar quizá a lo que debió ser el origen de la charla. Tenemos un transporte público eficiente, hablando de Morelia, la capital, la que confluye el mayor número de habitantes, con las calles más pequeñitas en el centro histórico, donde, pues entiendo, por eso teníamos combis, ahora urbans, porque es, pues quizá las que pueden medio transitar por estas calles. Pero desde ahí podríamos partir. ¿Tenemos un transporte público eficiente, doctor? Si partimos del inicio, tendríamos que decir que no es un transporte público, es un transporte privado, concesionado. Entonces ya de entrada es privado. Ajá. ¿Eso a qué ha llevado? Ha llevado a múltiples prácticas. Recordemos cuando quien tiene la concesión le da el vehículo a operar a otra persona. Y como le van a cobrar por día, pues esa persona va a trabajar en las horas pico, donde levante más pasaje. Y en las horas no pico, pues se regresa a su casa, porque no va a sacar ni para la gasolina. Uno como usuario, ¿qué ocurre? Que a las 8 de la mañana, 7:30, pues ves pasar 4 o 5 combis hasta de la misma ruta, en la misma terminal. Pero a las 11 de la mañana te puedes quedar 1 hora esperando y no va a pasar una combi. ¿Por qué? Porque están en un ritmo donde buscan la mayor rentabilidad. Es un transporte privado, concesionado.
Desde ahí partimos ya. La lógica, digo, no le pudiéramos pedir que opere de manera distinta si le está costando, y le está costando porque tiene que sacar pues, su ganancia, más lo que le cobran, más el mantenimiento, más la gasolina. Tiene una lógica. ¿Qué ha pasado en las ciudades, los países que han podido cambiar este modelo de transporte? Pues lo que hacen es romper ese esquema de pasaje, ganancia, y entonces le dicen, tú vas a ganar por hora. No importa si vas vacío o vas lleno. Y el usuario, como pasa en la Ciudad de México ahora, con una tarjeta se sube y de ese dinero que va a recaudar la unidad, un porcentaje se va, por ejemplo, al mantenimiento, otro se va al financiamiento de los vehículos, otro se va a pagar el salario del operador y todos ganan, pero ya no depende del concesionario ni del público. Entonces puede pasar cada 20 minutos haya o no haya gente. ¿Ya sería lo ideal? Sería lo ideal, pero hay que romper el esquema de la lógica económica que ahorita predomina. Que tienen el unos negocio, cuantos, ¿no? también, ese es Porque otro tema. fíjese que yo desde que me acuerdo escucho a los transportistas, a uno en particular que es mi amigo y le mando saludos si me está viendo, me está escuchando. ¿Eres amigo de Pasalagua? Por supuesto. Obvio, yo también. Y siempre dice, es que no es negocio. Yo siempre le contesto, ¿y por qué si no es negocio? Le están perdiendo desde hace años. Yo tengo por lo menos claro. 15 o 20 Diciendo escuchando que no es negocio. Y cada vez hay más rutas. Negocio que no deja, pues a lo que sigue. a lo que sigue, next. Y cada vez hay más colores, ya tenemos o sea, ya se acabó el arcoíris. Aquí hay algo Me la mandaste. ya bautizó la próxima ruta, se va a llamar arcoíris. Arcoíris. Claro, va a ser inclusivo. Va a ser la ruta teleférico. Bájese del teleférico y subas a la ruta arcoíris, Arcoíris. por favor. Yo creo que sí, a ver, obviamente es negocio. ¿Pudiera ser más? Sí. ¿Pudiéramos ganar más nosotros como usuarios? Sí. Creo que aquí se trata de crear sinergias en las de ganar todos. Si alguien conoce cuál es la problemática en términos de la movilidad, pues son los mismos transportistas. Y a mi modo de ver desde el punto de vista técnico, ¿qué ha ocurrido? Que nosotros teníamos una estructura vial de calles con ciertos patrones de movilidad. Por ejemplo, el lugar que concentraba el trabajo y la educación era el centro, por eso todo el mundo iba al centro. Al centro. Ahorita ya no es así, pero la estructura de las rutas de transporte se quedó así, entonces todas van al centro, y si yo quiero ir de oriente a poniente, tengo que llegar al centro, bajarme, caminar 2 cuadras y tomar la otra ruta. Entonces, como que traemos un desfase entre el diseño de las rutas y la estructura de las vialidades. Luego, autorizan desarrollos habitacionales o desarrollos comerciales y demás, colgados de la misma estructura vial. No ponen una calle más, ¿verdad? Por eso tenemos así como que esas calles que dicen unos 2 de la tarde, pero no hay otra calle. Sé que está saturada, pero tengo que ir a Camelinas, tengo que ir, no hay de otra. Ok. Y la combi o el concesionario sí se da cuenta de eso y dice, pues extiendo. Y entonces ahora empieza a entrar esa combi, la oro, la verde, la gris, y se extiende a tal fraccionamiento, porque aquellos pues empezaron a construir casas y nunca pensaron que la gente iba a venir a trabajar. Y luego van y dicen, pues autorízame esta extensión de la ruta, porque y sí es cierto, hay necesidad. Esa gente no tiene ni vehículos particulares para moverse. Entonces, si hay una necesidad, ellos la conocen, la palpan, pero el asunto es que estamos como en 2 dimensiones que no queremos formalizar ese conocimiento y estamos tratando de hacerlo más rentable, pero estamos perdiendo mucho, porque a ellos, claro que les cuesta. Yo ahora que veo que sacaron estas eslogan que dicen no al teleférico y vamos a ayudar a la movilidad o la falta de movilidad les está costando a ellos, porque son horas que tienen los vehículos funcionando, gastando combustible, gastando refacciones y que no avanzan. Entonces la movilidad nos afecta a todos. A todos por igual, todos deberíamos de ganar. ¿Tú coincides con esas, precisamente ahorita que tocas ese tema, tú coincides con esas calcomanías, frases que han colocado en el transporte público que dice, si quieres mejorar la movilidad, saca el tren? ¿Tú consideras que más allá del teleférico primero debió haber sido a lo mejor sacar el tren? No, yo considero que ellos están hablando de una movilidad porque a ellos les estorba el tren. Digo, mi movilidad como combi es, si se atraviesa el tren, pues yo ya pierdo ahí media hora. Claro. Pero la movilidad de la que hablamos nosotros es la de yo usuario, pues a mí me da igual si es combi, si es teleférico, si es taxi, Uber, yo lo que quiero es llegar. O moto.
Ahí esa es su que ahora son movilidad. Es la otra movilidad, entonces depende que hablemos. Ahora, el tren es todo un tema, pero el tren llegó desde antes. Lo que nosotros no hicimos fue integrarnos al tren y decir, a ver, si el tren ya llegó, porque cuando lo construyeron, hace siglos, iba por la orilla. En aquel entonces. En aquel entonces lo que debimos de haber hecho fueron pasos a desnivel. Digo, no es la única ciudad que tiene un ferrocarril que pase por ahí. Pero siempre estuvimos bajo la eterna promesa, recordarán ustedes, de vamos a sacar el tren y vamos a sacar el tren. Todos los presidentes municipales prometían eso. Se fue animando ese deseo de vamos a sacar el tren, de tal suerte que ya ahora la gente dice, no, es que hay que sacar el tren. Y piensan que el mal de todos los, el origen de todos los males fue no haber sacado el tren. Sí. Y el tren no es cierto, es más, hasta donde yo tengo entendido y conocimiento, el concesionario hizo un fideicomiso y dio dinero, se llama así, convivencia, la buena Eso fue, convivencia. creo que desde, no sé si con Wilfrido, con... No, mucho antes. ¿Por qué? Porque al ferrocarril le conviene, dice, mira, yo coopero para que hagas pasos a desnivel, porque me sale más barato eso que mover las vías del tren. Y sacarlo. La última vez que vimos más a detalle este tema, el costo de las vías del ferrocarril andaba sobre $1 millón por kilómetro, más el terreno. No, que había que afectar. No, pues es Entonces, Oye, nos sale más barato mudar Morelia, ¿no? no, porque además, Vamos a mudarla. piensen ustedes que para sacar el tren hay que hacer unos radios de giro enormes y hay que mandar. Y entonces son muchos ¿cuántos kilómetros, millones? son muchos kilómetros. Pero de que ellos tienen interés de pasar por Morelia cada vez más rápido y con menos riesgo, porque esa es la otra. esa es la otra, hemos ¿no? tenido una serie de incidentes, de problemas, donde no sabemos qué transportan esos vagones. Claro. Digo, pueden transportar carros, qué bueno, pueden transportar televisiones, pero algunos ya nos ha pasado que traen sustancias que ni siquiera conocemos. Entonces a ellos les interesa pasar también rápido. Y por eso cooperaron para los puentes. No hemos sabido como ciudad crecer con el puente. Pero no con ha el tren. ningún color, o sea, políticamente necesitan allegarse de expertos como tú, doctor. La verdad es que hay que decirlo, ¿no? O sea, como tú, como todos estos colegios de arquitectos, de urbanistas, o sea, está muy desvinculado el tema de la investigación con el tema de, o sea, yo con todo respeto veo de todos colores, no solamente esta administración, o sea, es que es mi cuate, ¿no? Y que le sepa, o si no hay que, y ya, entonces ponlo a hacer obra y hacen cosas que no sirven, y que terminas tirando dinero, y ese es dinero tuyo, mío, de todos, y hacen cosas que no se vinculan con los especialistas, o sea, no hay una consulta real con los especialistas. Se ha entendido mal, y creo que por muchos años fue muy rentable ofrecer sacar el tren, pero se ha entendido mal esta parte de la asesoría. Hay muchos ejemplos. Hay una ciudad que ha sido así como paradigmática en este asunto del desarrollo urbano, que es Curitiba en Brasil, y que está considerada así como la ciudad más sustentable en América Latina. Y yo lo pongo de ejemplo porque el presidente municipal fue 3 veces presidente municipal. Es decir, políticamente le redituó tanto hacer las cosas bien Que lo volvieron a elegir. Y aquí a veces pensamos políticamente en un escenario más a corto plazo. Y no de qué hago. Y tenemos, desafortunadamente... Piensan en los votos de la siguiente elección. Y coincidirán conmigo, tenemos una ciudad llena de un muestrario de buenas intenciones. Aquí queda un pedacito de la calle que fulano pensó que así se iba a hacer. Acá está un pedacito del Libramiento que en su época se iba a hacer así, pero ya nadie continuó. Acá está como querían que hiciera. Y tenemos así un muestrario de puras buenas intenciones, porque además el que llega dice, no vamos a hacer nada de lo que estaban haciendo. ¿Sí? No hay que terminarlo, hay que empezar de cero. Todos los planes de desarrollo urbano los tiran, los meten en el cajón del olvido. Y entonces la gente que hoy le prohíben hacer algo, dice, me espero a que salgan y después pido permiso y ya me lo autorizan. Y andamos así como que reinventando la ciudad cada rato y no tenemos una visión a largo plazo. Y esta situación de la movilidad pues requiere una visión a más largo plazo. ¿Largo plazo es cuánto tiempo, doctor? Las ciudades se están planeando a 50, 100 años. Es que pensemos nosotros, a ver, ¿cuándo se va a mover la gente que vive en Villas del Pedregal? Nunca. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿La ciudad se va a ir para allá? ¿Cuánto nos va a tardar en que la ciudad vaya creciendo hasta llegar allá? Sí, pues 50 años por lo menos. Bueno, y hacemos Ciudad Salud acá, entonces ¿cuánto nos va a llevar a crecer para acá? Y luego decimos, no, es que estamos creciendo, y crecemos para todos lados, y entonces la inversión, que es poca, no alcanza. El presupuesto nunca alcanza, entonces hacemos pedacitos.
de buenas intenciones. Un político una vez había dicho, Morelia es como la verdolaga, crece para todos lados. Sí. Algo así. Con esto voy a la pausa y regreso enseguida, porque también lo sustentable, o sea, hemos pasado los momentos y dicen, más calurosos, y dicen que este va a ser, fue el verano más fresco, lo que viene también en ese sentido. No se vaya, regresamos enseguida. Ya estamos de regreso con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le recuerdo que también usted puede entrar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Está Exeni de José Antonio Zamudio, con Paul de Lupita Santa Cruz o Lupita Santa Cruz. Así es la noticia de mi querido Chucho Marcha. Y ya sabe también Media Group Michoacán, Metapolítica del señor Héctor Tapia, que ahí sigue subiendo los búnkers, por supuesto, también. Y bueno, seguimos, por supuesto, esta noche en el búnker político. Pepe. Sí, yo antes de cerrar este tema de la movilidad, porque también hay otro tema importante, yo nada más quiero preguntarte, y seguramente se hila con los demás, tú llevas más o menos 20, 22 años en la Universidad Michoacana, doctor, como docente, has sido secretario general. En este trayecto, ¿tú te has dado cuenta si las autoridades, sea municipal o estatal, se han acercado a la academia a decirles, oye, traigo este proyectito, ¿cómo lo ves? Pues tus muchachos se dedican a esto, ¿no? Ustedes, como ven, ¿ha habido esa vinculación con la academia y con las famosas políticas públicas para poder desarrollar algo? ¿O nomás los mencionan y ya? No, sí ha habido, pero desafortunadamente mucha de ese acercamiento se detona a partir de una relación personal, es decir, alguien conoce a alguien, se ofrece, va y le ayuda, un diputado tiene interés, va y se acerca, pero no pasa a hacer una política, digamos, institucional, no pasa a lo mejor de la opinión, mucho menos de una crítica sana o del respeto de una decisión técnica. Es decir, opíname, pero si me sirve, pues lo tomo en cuenta y digo, ay, los expertos dijeron eso, pero si no me sirve, pues no digo nada. Claro. Es como buscar explicaciones para legitimar decisiones que ya tomaron, que es lo que comúnmente siempre hacen. Pasa. Piden estudios para justificar decisiones y no para tomar las mejores decisiones. Sí. Y es ahí cuando te preguntan o les preguntan, ¿funcionará el teleférico? Pues si ya estás apuntalando, ¿no? Ya estás apuntalando, ¿no? Que eso es complicado, doctor. Chucho, ¿quieres preguntarle algo? Doctor, pasando a este tema de la sustentabilidad. Híjole, pues si vamos atrasados en el tema de movilidad, en sustentabilidad. Estamos hechos pedazos. De una vez, pues compártanos un poco de cuál es el panorama, sobre todo en ese crecimiento desordenado que tenemos en las ciudades y que tendría que ir de la mano con este tema de sustentabilidad. Pues lo estamos viviendo. Yo creo que ahí el asunto es innegable. Todos vimos lo que pasó en España hace poco. Sí. ¿Qué ocurrió ahí? Para que ustedes se den una idea, el promedio de lluvias en todo el año era como de 450 milímetros. Así miden la precipitación pluvial. Y ese día cayeron 500. O sea, llovió todo lo de un año en un solo día. Y poquito más. Bueno, ¿qué pasaría si a nosotros nos pasa? Pues lo mismo. Nos inundaríamos o más. Bueno, nos desfogaron la presa. Bueno, por eso, a eso voy a ver. ¿Qué está ocurriendo ahorita? ¿Qué está ocurriendo ahorita con el cambio climático? Ya no hay una temporada de lluvias. No. Ya no tenemos temporada de lluvia. Entonces, lo que antes llovía en una temporada puede llover en una semana. Lo que antes llovía en una semana, ahorita puede llover en un fin de semana o en 2 días. Sí. O lo que llovía en un día puede llover en una hora, lo que luego le decimos trombas. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que veníamos haciendo históricamente es insuficiente. Oye, que ya viene la temporada de lluvias, hay que drenar el río Chiquito y limpiar. Pues qué bueno, eso servía hace 10 años, ahorita es insuficiente. ¿Por qué? Porque cada vez pavimentamos más calles, porque cada vez se infiltra menos agua, porque cada vez la canalizamos más.
El agua que recibimos nosotros en la mayoría de las viviendas la mandamos al drenaje y entonces el drenaje se satura y luego nos lo llevamos a la planta de tratamiento en el mejor de los casos donde nos cuesta tratar agua que estaba limpia. Entonces, Claro. pues para quien diga que no existe o que es mentira esto del cambio climático, pues está ahí, estamos Muy mal. evidente, ¿no? Es muy evidente. ¿Qué tiene que ver con la ciudad? Si yo me disperso en el territorio, pues me cuesta más. Por ejemplo, yo meto 1 kilómetro de agua potable y en ese kilómetro de red hay 10 casas. Pues a cómo me salió cada casa. Y si le pongo pavimento, pues, y si le pongo energía eléctrica, para que nos demos una idea, Morelia anda sobre los 15,000 hectáreas, si pusiéramos un límite a la ciudad, y dentro de esas 15,000 hectáreas, 2,640 son baldíos. Es mucho. Es muchísimo, pero ¿a poco no los vemos aquí atrás? Sí, claro. Un baldío de estacionamiento. Vamos por colonias, por ejemplo, la Chapultepec, que se hizo hace 70 años, y todavía hay baldíos. Sí. Que algunas Entonces, cosas ya están abandonadas. Esos baldíos han subido mucho su precio, obviamente, pues la gente, decimos nosotros, son terrenos de engorda. Nadie le pierde. No. Pero ¿a quién le están costando? Pues a todos. A todos nosotros, a todos nosotros. ¿Por qué? Porque esa infraestructura que pasa por ahí, que es pavimento, agua, luz, alumbrado público, transporte, alguien lo está pagando. Sí. Y no es el dueño, Y no es el dueño con el del predial, terreno. o Y no es el dueño del terreno. Ahora, nosotros. vámonos al otro esquema. Una casa vacía, la compran y dicen, no, pues estos terrenos de 20 por 40 aquí en la Chapultepec, no, pues mejor hacemos un edificio, 4 pisos, 3 departamentos Por consultorios por piso, Una la nota, vende, hizo su negocio. ¿Y qué pasa? Se colapsa la línea de agua potable, de drenaje, las cocheras, llega el gobierno municipal a querer cambiar el agua, el drenaje, a ver cómo resuelve todo con los recursos. ¿Y quién ganó? Pues nada más el que vendió. vendió. Es más, le fue también que ya El que está en la vendió. otra cuadra haciendo otro edificio igual. Fíjate que es nada más de que abras los ojos y por donde vayas circulando, donde antes era una casa, aquí lo que comentas en la Chapultepec, y una casa grande, muy bonita, que ya está en desuso, se perdió en la herencia, ve tú a saber, ya de buenas a primeras. Bueno, pues al lado del SCOP, aquí en Acueducto, ¿Ya? al lado del SCOP, de repente ya tumban Un Edificio. terrenazo. y hacen un terrenazo. edificio. Un edificio. Y si les preguntas a los vecinos, no, hombre, un dolor de cabeza para la construcción, ya no vamos a tener más agua, ya va a haber más problemas de estacionamiento. Y pues dice, ahora sí que el dueño de eso yo qué culpa dice, tengo? pues oblígame, perro. Así lo dijo. ¿A poco? Así lo dijo. No lo dije así, pero yo sí Así lo así lo dijo. dije. Oblígame, perro. No, A ver, es que mira, no hay manera. es obvio que el perfil de la ciudad está cambiando, cada vez son más los edificios. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista teórico, sí, hay toda una literatura que dice que la ciudad de alta densidad, la ciudad compacta, es más sustentable. ¿Por qué? Pues porque nos movemos menos, ocupamos menos carro, podemos resolver cosas a pie, hablan de la ciudad de los 15 minutos. Eso está muy bien. El problema, y esa es una opinión personal, es que Morelia le apuesta a los dos. Por un lado se densifica y por el otro le autoriza arriba del cerro un fraccionamiento. Entonces ni consolidamos los baldíos que tenemos, ni generamos una política de ok, vámonos todos para arriba para no extendernos y que salga más barato. Estamos jugando con las dos. No, hombre, es que en esa conjunción de esfuerzos donde cada quien jala para su interés, que queremos hacer calles peatonales, pero también queremos construir por el aire, dar mayor movilidad acá, viales. distribuidores. Sí. No, pues ahí los seguimos pagando todos nosotros, ¿no? En las ocurrencias de cada una de las autoridades. Y además, esta parte del cambio climático también que nos afecta a todos exactamente, porque tienes menos agua, tienes menos posibilidades de tener una movilidad, porque no cómo llegas, cómo sales, o sea, van construyendo esos edificios y se quedan las mismas avenidas pequeñas, ¿no? Y a mayor transporte, mayor contaminación. Y mayor contaminación quiere decir mayor gases de efecto invernadero, y ahí empezamos otra vez con el cambio. Pero algo más grave todavía, y lo mencionabas tú hace rato. A ver, para alguna generación es el verano más caluroso, para otros es el verano más fresco de lo que van a vivir en su vida. Si ahorita, para mucha gente que vive en una casa de interés social de
70 metros cuadrados, 45 metros cuadrados. Es imposible habitarla en verano por el calor. Sí, no, eso no. O en invierno porque es un refri. Pues pensemos qué va a pasar en 5 o 10 años. No podemos seguir construyendo esas casas. Y han ido disminuyendo sus dimensiones y han ido disminuyendo la dimensión del metro del terreno y cada vez menos frente. ¿Por qué? Por una voracidad de los inmobiliarios, por una autorización que está privilegiando lo económico sobre las condiciones mínimas de habitabilidad de estas viviendas. La gente está afuera esperando que se meta el sol y que se refresque para poder entrar, porque no puede vivir ahí. Sí. Entonces, de cara al cambio climático, pues tendríamos que modificar. La mayoría de los reglamentos que tenemos nosotros vigentes se hicieron antes de esta discusión. Hay que revisarlos. Hay que revisarlos de cara al cambio climático. Así de fácil. Muchos de esos reglamentos datan de los 80s, ¿no? Y de los 70s y de los 60s. Un ejemplo, si yo construyo un cuartito más, me sube el predial porque me cobran metros cuadrados. Pero si mi vecino tiene un baldío, a él paga No, pues lo mínimo. lo mínimo. ¿No? Entonces, ¿a quién le salió más caro en la ciudad? ¿A mí que pago luz, agua, drenaje, predial y todo? ¿O él que no paga nada? Tenemos que cambiar la política del predial. Si no, nunca, de tal modo que a mí me sea incosteable tener un baldío. O construyo o lo vendo, y el que lo compre es para construir. Y solamente así vamos a poder pensar en una ciudad más compacta y menos dispersa. Entonces hay que cambiar todas las políticas de cara al cambio climático. Y por último, de mi parte, doctor, ¿qué esperanza tenemos? O sea, ¿qué hacemos nosotros desde cada una? O sea, entiendo perfectamente tu trinchera, cómo estás en la investigación, pero ¿cómo hacemos nosotros en el caso de los medios o en el caso de la gente que tiene cercanía con los tomadores de decisiones, pues para cambiar las cosas, doctor, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, ya el teleférico de Morelia, pues ya viene. El de Uruapan, que por cierto tiene como 3 semanas que lo atoraron y todo, porque creo que no hubo ni siquiera ese consenso de preguntarle a la gente y la gente, bueno, pues hay mucha gente que está inconforme con el tema también, ¿no? Yo creo que discutir estos temas, y lo decían ustedes muy claro al principio, aunque la palabra político nos lleva a pensar que hay que entrevistar a puros políticos, a los tomadores de decisiones, yo creo que el discutir estos temas abre una posibilidad. Yo atribuyo que un grave problema en Uruapan fue precisamente que no consultaron a la gente. Es decir, ¿quién decide lo que se puede hacer en la ciudad si no son los de Uruapan? La inversión del teleférico en Uruapan representa lo recaudado por el impuesto predial en 4 años. ¿En Uruapan? En Uruapan. En Uruapan. Para darse una idea. Entonces dice uno, bueno, ¿era la prioridad entonces? No. O sea, no es que tú traigas el dinero, es cuál es la prioridad, qué busca la gente, qué quiere la gente. Y yo creo que esos son los grandes cuestionamientos. A veces se distraen y dicen, no, es que no se deben de oponer a la obra. No, es que no se oponen. El teleférico por sí es bueno, está funcionando en algunas ciudades. El asunto es cómo. Hay buenas ideas mal vendidas. Y el asunto que llegue, se imponga una situación cuando no sale producto de una necesidad. Ni en el caso de Morelia, ni en el caso de Uruapan, ningún programa de desarrollo urbano menciona la necesidad de un teleférico. Qué bueno que llegó, qué bueno que hubo inversión, pero pues vamos haciéndolo mejor. Si ya hay dinero y te lo vas a gastar, pues hagámoslo bien. Yo siempre he dicho que sale tal vez igual o más caro hacerlo mal que hacerlo bien. Pues algo más para despedir, Pepe Toño. Sí, en el caso de precisamente esta falta de consensos, esta falta de diálogo, nos ha llevado precisamente a situaciones tan mínimas como comentábamos ahorita ahí afuera de la UBAC en Juan Pablo II, que hicieron unas modificaciones. O la que allá la de aquí del Estadio Morelos que quitaron. ¿te acuerdas? No, que hubo ahí. Y que comentas tú ahorita, ¿no? Y es el comentario de todos, que porque todos somos expertos de la ciudad, ¿no? Y decimos, ¿a quién se le ocurrió hacer eso? Me hubieran preguntado a mí, ¿no? Yo paso todos los días por aquí. Sí, que paso todos los días por aquí. Yo creo que eso es fundamental, precisamente el que no hay esa cercanía, ese diálogo. Y yo hablo de todos los sectores, ¿no? Primero, de quien vive ahí. No hay mejor experto que el que vive ahí, ¿no? Claro, que le pega. Luego la academia.
Y entonces sí ya aterrizarlo en políticas públicas consensuado. Ya una vez que lo tienes consensuado, pues ya como cuchillo sobre mantequilla, porque ya es un tema hablado, ¿no? Sí, porque si no sigues teniendo esta serie de problemas. O sea, a ver, Uruapan es los transportistas, Sí. es la gente, ¿no? Una fotografía de una torre que está que invade una cochera, dices, o sea, de locura, ¿no? De locura, Entonces ¿no? yo creo Está que bien sí. que van por el aire, pero... Sí, pero ¿dónde van a- Pero Hay que tiene que, aterrizar, hay que también aterrizar. tiene que pensar en el Yo no soporte. quiero Yo creo despedirme que sin pedirle la opinión al doctor de Ciudad Salud, que todos conocemos Ciudad Salud y que insiste civil e infantil. ¿Cuánto lleva Ciudad Salud? ¿Ya 15 años, más o menos? Más o menos. No logro entender por qué allá. Intuyo el factor económico. Intuyo la relación en ese entonces de los gobiernos en turno con los Ramírez, lo intuyo. Pero quienes hemos tenido que ir temprano, en la madrugada, 2, 3 veces al día, es un cohete. Sí. Es un cohete. Dice la gente que vive en Villa del Pedregal que salen con dolores de parto y llegan para el bautismo. Llega Así con de el fácil. padrino, ¿no? Así de fácil. ¿Por qué? O primera comunión. Porque si tú ves la ciudad, pues donde está la mayor densidad de población, justo al otro extremo están los hospitales. Y esto que tú dices, no es, ahora sí como dicen, no es justificación, pero es una explicación. Claro que muchos propietarios han sabido decir, yo te regalo el terreno. Y a cambio del terreno me construyes. ¿Por qué? Porque va a subir. Claro. Y va a subir la plusvalía de todo alrededor. Entonces todo el mundo anda regalando terrenos, pero no regalan el terreno que está colindante a la carretera, sino el de allá atrás arriba del cerro. Para que Y una el vez que piedroso. construyas y suba la plusvalía, yo vendo todos los demás. Y el gobierno parece que está deseoso de hacer eso, Sí. cuando en realidad debería de planear cuáles son las necesidades, y por eso ahora están construyendo una serie de clínicas en el poniente, porque se dan cuenta que el impacto Que es el impacto negativo. fue acá. Y luego administrativamente estás allá en Ciudad Salud y te dicen, vaya que le firmen esto a Camelina, Sí, no. como si estuviera aquí a la vuelta, y pues no. Y es caro y es todo. Si los veíamos acá en el bosque durmiendo en el carro y demás, pues ahora ya está peor porque no No, hay y dónde. hace un frío del demonio pues sí. allá, ¿eh? Sí, sí, sí. Del demonio. Yo digo muy seguido y quiero de alguna manera reiterarlo aquí. Yo creo que debemos de dejar de planear la ciudad y debemos de empezar a planear la vida de los habitantes. Porque Más allá nunca de la ciudad, pensamos la vida. en Ese cómo es va a bueno. vivir la gente. Estamos preocupados que si la calle, que si la vialidad, que si el hospital, y la gente, ¿cómo va a vivir su día a día? Y eso no lo preguntamos, no lo cuestionamos. Nada más me voy con una última reflexión hablando de la movilidad. Tengo un alumno de Villas del Pedregal enfrente que viene a Salud Pública. Él está en el turno de la tarde y me dice, profe, yo sin problema, porque como entro en la tarde, pues me salgo 11 de la mañana, lo que decíamos ahorita de las combis. 11 de la mañana, si no hay manifestación desde salida Quiroga, Obelisco y Centro, me aviento 1 hora, hora 15. Cuando oíamos esos traslados en la Ciudad de México, decíamos, no manches, qué 2 bueno, horas al día. gracias a Dios que vivo en Morelia. Pues ya lo tenemos aquí. Dice, y de regreso, ya cuando salgo de la facultad de aquí del Bosque Cuauhtémoc, Ya hay tráfico. que ya hay tráfico, sin manifestaciones, está claro, sin manifestaciones, ya esa hora 15 ya se fue a hora 45. Súmale la hora 45 de la noche, la hora 15 del día, súmale de lunes a viernes y nos da la fórmula que decía usted. 15 Todas las horas. horas que perdemos. Y ahora traduce eso en qué pasa. La gente come mal, porque como ya no va a ir a comer a su casa, No, anda no, comiendo claro. cualquier cosa o se trajo su lonchecito. su lunch. No convive con la familia porque ya No. cuando llega cansado, los niños ya se durmieron, no supo la historia. Entonces tenemos problemas familiares, tenemos violencia intrafamiliar, tenemos desnutrición, una serie de problemas ligados a la movilidad. Así es, Que nadie piensa cuando autorizan el fraccionamiento allá Así arriba es, del cerro, exacto. en medio de la nada. así es. Nos deja pensativo y creo que lo tenemos que invitar Sí, para, otra por vez. supuesto, doctor. Apenas que iba a comprar en Villas, doctor. No, ya. Oye, Ese voy. es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema. Ese es otro Mucha tema. gente compró casas porque pensó que era negocio y dijo, yo la rento y se paga sola. Y ahorita Sí. están abandonadas La y más, rento. están pagando ¿Cuál? porque se las cuiden. Claro. Pero, 1,500, 2,000 la renta, ¿eh? ¿pero cuánto te sale venir a Morelia a trabajar No, o estudiar hombre. todos los días?
Entonces, lo dejo para el otro tema para ver si me invitan. No, por supuesto. Doctor, está usted invitadísimo Sí, para sí, la no, próxima. invitadísimo, Dejo el doctor. enganche para el otro tema. Si no, Deja enganche para Ese para me ir a urge porque Bellas. era con el aguinaldo. Ese Sí. con el No, ya, aguinaldo. antes de que acabe el espíritu navideño, Sí. o me voy a esperar Oye, mira, no sabía que el doctor también es terapeuta, pero acaba de dar el resultado de nuestro diagnóstico de nuestro problema. El problema entre tú y yo no es el dinero, Laura, es la movilidad. Por eso nunca estoy. Por eso nunca estoy, Laura Yaira Mari. Por eso Por no eso puedo nunca llegar. lo veo. Así es. Gracias, Así muy es. buenas noches. Nos vemos pronto en otro búnker político. Ese es